Nous sommes sur la 3e édition du Symposium de sculpture internationale sur la Seine de Balsan. Cette année, la thématique du symposium était la flore méditerranéenne. On a eu près de 110 candidatures de tout pays. Il a été difficile de faire un choix. Je pense qu'on a bien choisi et on a eu 5 beaux projets. On a 5 artistes au lieu de 6 cette année par rapport à la situation sanitaire qui est difficile. On avait une 6e artiste qui n'a pas pu venir parce que les frontières étaient fermées. Donc les 5 artistes présentent à leur manière la flore méditerranéenne. Alberto Soto Delgado représente la vigne au travers de la femme, de la féminité. El tema es un pretexto para ser una mujer y pensé en una vacante porque siempre todos escultor tiene su versión de su vacante y dice yo quiero tener la mía. Mi escultura ha tenido muchas fases. La fase de la maqueta, ¿no? Que uno manda el proyecto, lo hace en arcilla. Me aceptaron y vi el proyecto y dije, no me gusta, quise modificarlo un poco. Ese proyecto y lo pasé a la piedra. Una cosa es en arcilla y otra cosa es la piedra. El mármol es la materia prima por excelencia a través de la historia. El mármol te da muchas facilidades, sobre todo para hacer figura, para los detalles. Cuando vine aquí me di con la sorpresa que la piedra tenía otras dimensiones que no eran muy parecidas. Esto es un poco más ancho, ¿no? Esto es un poco más alargado, el color, después aquí hay como una fisura. Así que tenía que cambiarle la posición del rostro. Y así fue como nació, que se vea un poco más ligero, más femenino, porque también el color del mármol es femenino. En el plan no habían uvas, sino era una mujer que sale de la naturaleza, un poco de la hoja. Si le hacía el pelo sencillo, iba a acabar pronto y no iba a sentirme satisfecho. Como le cambié la postura del rostro, ya pues empecé a adornarla con uvas aquí. Pues como tienen aquí las hojas de la vid, dije pues acá lo más obvio que tengo que poner las uvas, ¿no? Porque me gustan los detalles. A mí me gusta mucho un escultor que yo me influencié por él, que se llama Jean-Baptiste Carpeaux. Aquí demostrar mi admiración por ese pintor. Esta es una mujer en el trono de las uvas, cogiendo uvas. Es como una apoteosis del vino, de las uvas, ¿no? De la vid. On a des artistes qui sont géniaux, un peu un esprit de famille. On est là vraiment pour partager, pour échanger. Il y a vraiment une très bonne entente entre les sculpteurs, une entraide aussi. Hace 2 años descubrí lo de los simposios. Es un intercambio de conocimientos, porque ellos tienen herramientas nuevas, nuevas técnicas, y conocer otros escultores, intercambiar ideas, porque son personas increíbles todos, y sobre todo súper seres humanos y con ganas siempre de seguir creando, sin importar el costo económico, ¿no? On vous invite tous à venir découvrir ces sculptures qui sont sculptées dans le marbre de la carrière des marbres de Saint-Pons. Lorsque les jardins méditerranéens seront terminés, les sculptures prendront naturellement leur place au sein du domaine de Baïsan. Aquí el lugar es maravilloso, magnífico. Es el lugar ideal para simposios. Adoraba Francia, yo quería dejar una escultura aquí. Muchas gracias por esto. Es súper.